Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos un tema explosivo. Uno de esos que nos encanta a todos, lleno de drama, amor y por supuesto chisme. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para los que no lo sepan, formaron una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca. Y lo mejor de todo es que esta pareja nació de la ficción, pero nos mantuvo a todos enganchados a la realidad. ¿Recuerdan la serie Love is in the Air? Fue un éxito rotundo. Y claro, la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla y nos regalaron momentos inolvidables. Pero como en toda buena historia, siempre hay un giro inesperado. Hoy vamos a desentrañar un rumor, una noticia que ha estado circulando por todas las redes sociales y que ha generado un gran revuelo entre los fans. Hande Erçel se disculpa con Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Después de todo lo que pasó después de su ruptura, aparentemente Hande ha hecho una declaración, un gesto que ha sorprendido a muchos y que ha abierto un nuevo capítulo en esta historia. Así que si quieren saber qué dijo Hande, por qué se disculpó, y qué implicaciones tiene todo esto para el futuro de su relación, o no relación, ya veremos, quédense conmigo hasta el final. Prepárense para descubrir todos los detalles, porque hoy vamos a analizar a fondo este nuevo episodio de la vida de Hande y Kerem. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así no se perderán ni una sola noticia de sus celebridades favoritas. Vamos a empezar. Para entender completamente el contexto de esta disculpa, tenemos que hacer un breve repaso por la historia de Hande y Kerem. Como les mencioné, su historia de amor comenzó en el set de Love is in the Air. La serie, un éxito rotundo, nos contaba la historia de Eda y Serkan, dos personajes que poco a poco se enamoran perdidamente. Y como ya saben, la vida imita al arte y la magia de la ficción se trasladó a la vida real. Durante la filmación, los rumores sobre su relación eran cada vez más fuertes, hasta que finalmente confirmaron que estaban juntos. El mundo entero enloqueció. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, enamorados. Un sueño hecho realidad. Compartían fotos juntos, asistían a eventos, y no se cansaban de demostrarse su amor. Todo parecía un cuento de hadas. Redes sociales, entrevistas y eventos se llenaron de imágenes de la pareja, quienes irradiaban felicidad y complicidad. Sus fans enloquecidos crearon cuentas dedicadas a ellos, compartiendo fotos, vídeos y cualquier noticia que los involucrara. Hande y Kerem Forever y otros hashtags similares se volvieron virales, simbolizando la admiración y el deseo de que su amor fuera eterno. La pareja, por su parte, no se quedaba atrás en demostrar su afecto, regalando a sus seguidores románticas publicaciones y declaraciones de amor. La serie Love is in the Air continuó cosechando éxitos, y con ella, la popularidad de Hande y Kerem se disparó. Ambos actores, gracias a su talento y a su química innegable, se convirtieron en figuras clave de la industria del entretenimiento turco y en referentes de moda y estilo a nivel internacional. Hande, con su belleza natural y su carisma, se ganó el corazón del público, mientras que Kerem, con su encanto y su profesionalismo, se convirtió en el galán por excelencia. Pero como les digo, en las historias de amor siempre hay obstáculos. Después de un tiempo comenzaron los rumores de crisis, las especulaciones sobre su relación, y tristemente, llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Hubo rumores de diferentes factores, desde la presión mediática hasta diferencias irreconciliables. Algunos medios especularon sobre la incompatibilidad de sus agendas, argumentando que la intensa carga de trabajo de ambos actores les impedía pasar tiempo juntos. Otros sugirieron que la fama repentina y la atención constante de los medios habían afectado la dinámica de la pareja, generando tensiones y conflictos. También se rumoreó sobre posibles infidelidades, aunque estas acusaciones nunca fueron confirmadas. Lo que sí es cierto es que la noticia dejó a sus fans con el corazón roto. La separación fue un golpe duro para muchos, que soñaban con verlos juntos para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y especulaciones. Los seguidores de la pareja, desconsolados, expresaron su incredulidad y su deseo de que Hande y Kerem reconsideraran su decisión. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande se enfocó en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía.
Kerem, por su parte, también siguió adelante trabajando en diferentes proyectos y demostrando su talento. Evidentemente ambos se mostraron muy cuidadosos en no hablar públicamente de su relación pasada y evitaban, en lo posible, hacer declaraciones que pudieran ser malinterpretadas. Ande, con su profesionalismo y dedicación, continuó brillando en la industria. Participó en diversas producciones, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles. Su éxito no solo se limitó a la actuación, sino que también incursionó en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas y consolidando su posición como un icono de estilo. Kerem, por su parte, siguió cosechando éxitos en su carrera. Demostró su talento en diferentes proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Participó en películas y series, y su trabajo fue reconocido por la crítica y el público. Su carisma y su profesionalismo lo convirtieron en uno de los actores más solicitados de la industria. Ambos, a pesar de la ruptura, lograron mantener una imagen pública impecable, evitando polémicas y enfocándose en sus respectivos proyectos profesionales. Evitaron hacer declaraciones sobre su relación pasada, respetando la privacidad del otro y enfocándose en su presente y su futuro. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó para que Hande Erçel se disculpara? Los detalles son escasos, pero todo apunta a un evento específico, un momento clave que desencadenó esta reacción. Los rumores sugieren que Hande, durante una entrevista reciente, hizo una declaración inesperada sobre su relación con Kerem. Aunque no se han filtrado los detalles exactos de esa entrevista, se dice que Hande habló sobre el pasado, sobre los errores cometidos y sobre el impacto que su relación tuvo en sus vidas. Las fuentes cercanas a Hande, que han preferido mantenerse en el anonimato, aseguran que la actriz se mostró reflexiva y honesta durante la entrevista. Habló abiertamente sobre los desafíos que enfrentó durante su relación con Kerem, sobre la presión mediática, y sobre las dificultades que experimentaron al tener que lidiar con la fama y la exposición constante. Aparentemente en esa entrevista Hande hizo un gesto de arrepentimiento, reconociendo que en el pasado pudo haber cometido errores y que tal vez no manejó la situación de la mejor manera. Según las fuentes cercanas, Hande se mostró vulnerable, honesta y dispuesta a asumir su parte de responsabilidad en la ruptura. Algunos analistas de medios sugieren que la disculpa de Hande podría estar relacionada con un deseo de limpiar su imagen y de mejorar su reputación pública. Tras la ruptura se especuló mucho sobre los motivos de la separación, y algunas de las críticas se dirigieron hacia Hande. Con esta disculpa Hande estaría buscando demostrar que ha aprendido de sus errores y que está dispuesta a asumir su parte de responsabilidad en el final de la relación. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué Hande decidió disculparse después de tanto tiempo? Bueno, hay varias posibles explicaciones. Algunos creen que Hande ha madurado y que con el tiempo ha reflexionado sobre su relación con Kerem, llegando a la conclusión de que necesitaba hacer las paces con su pasado. Otros sugieren que Hande, al estar en otra etapa de su vida, con nuevas experiencias y perspectivas, se siente más segura y preparada para hablar abiertamente sobre su relación. También es posible que Hande haya querido cerrar el círculo de una vez por todas, liberándose de la carga emocional que sin duda todavía sentía. Recordemos que la ruptura fue muy mediática, y es probable que las críticas y las especulaciones hayan afectado a Hande en su momento. Con esta disculpa Hande estaría buscando, tal vez, limpiar su imagen, demostrar que ha aprendido de sus errores y que está lista para seguir adelante. Además, es importante tener en cuenta que Kerem Bürsin es una figura muy querida en Turquía y en todo el mundo. La disculpa de Hande podría ser una forma de mostrar respeto y admiración por Kerem, por su trabajo y por el tiempo que compartieron juntos. La disculpa de Hande, según expertos en relaciones públicas, podría ser una estrategia para mejorar la imagen de la actriz, quien ha sido objeto de críticas y especulaciones desde la ruptura. Al asumir su responsabilidad y reconocer sus errores, Hande estaría demostrando madurez y profesionalismo, lo que podría generar una respuesta positiva por parte del público y de los medios de comunicación. La decisión de Hande de disculparse públicamente podría estar motivada por diversos factores, entre ellos, el deseo de cerrar un capítulo doloroso de su vida, el respeto por su expareja y la necesidad de reconciliarse consigo misma y con el pasado. Esta acción, que ha sido recibida con sorpresa y admiración, refleja una evolución personal y profesional. En el mundo del espectáculo, las rupturas sentimentales suelen ser mediáticas y generar un gran interés por parte del público y los medios. En el caso de Hande y Kerem, la expectación fue aún mayor,
dado el éxito de la serie en la que ambos participaron y la intensa química que demostraban en la pantalla y fuera de ella. La separación fue un duro golpe para los fans, quienes lamentaron el fin de una de las parejas más queridas del momento. Ante esta situación, la disculpa pública de Andy adquiere una relevancia especial, ya que implica un reconocimiento de errores y una disposición a asumir la responsabilidad por el pasado. Este gesto, que ha sido interpretado como una muestra de madurez y de respeto, ha generado un debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Algunos analistas han destacado la valentía de Andy al reconocer sus errores y al expresar su arrepentimiento públicamente. Otros han señalado la importancia de dejar atrás el pasado y de enfocarse en el presente y en el futuro. La disculpa de Andy, independientemente de sus motivaciones, ha sido vista como un paso importante en su proceso de crecimiento personal y profesional. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esta disculpa? ¿Significa esto que hay posibilidades de una reconciliación? Bueno, la verdad es que por ahora, no podemos saberlo con certeza. La disculpa de Andy es un gesto significativo, pero no necesariamente implica que estén pensando en volver. Podría ser simplemente un acto de madurez y de respeto mutuo. Sin embargo, la disculpa ha generado un gran interés entre los fans. Muchos han expresado su esperanza de que Andy y Kerem puedan, al menos, mantener una relación cordial en el futuro. Otros, más optimistas, sueñan con una reconciliación, aunque saben que es algo improbable. La disculpa de Andy, aunque no garantice una reconciliación, sí abre una puerta a la posibilidad de una relación más amistosa y respetuosa entre ambos. Este gesto, que ha sido interpretado como un acto de madurez y de reconocimiento, puede ser un punto de partida para que Andy y Kerem construyan una relación basada en el respeto y la admiración mutua. La disculpa de Andy ha generado un debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos han expresado su apoyo a la actriz, valorando su valentía y su sinceridad. Otros, sin embargo, han cuestionado las motivaciones de Andy y han especulado sobre las posibles consecuencias de su gesto. En definitiva, la disculpa de Andy Ercel es un tema que nos da mucho de qué hablar. Es un ejemplo de cómo las relaciones, incluso las que terminan, pueden evolucionar con el tiempo. Es una muestra de madurez, de honestidad y de la capacidad de reconocer los errores. La disculpa de Andy, más allá de cualquier especulación, es un acto de valentía y de crecimiento personal. Al reconocer sus errores y al expresar su arrepentimiento, Andy ha demostrado su capacidad para asumir la responsabilidad por el pasado y para mirar hacia el futuro con esperanza. La disculpa de Andy ha sido recibida con una gran variedad de reacciones. Algunos fans han expresado su alegría y su esperanza de que Andy y Kerem puedan mantener una relación cordial en el futuro. Otros, más escépticos, han cuestionado las motivaciones de Andy y han expresado sus dudas sobre una posible reconciliación. La disculpa de Andy ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos la ven como un acto de madurez y de respeto hacia Kerem, mientras que otros la consideran una estrategia para mejorar la imagen de la actriz. Independientemente de las interpretaciones, la disculpa de Andy ha generado un gran interés y ha dado mucho de qué hablar. Ahora, para finalizar, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hablamos hoy. Primero exploramos la historia de amor de Andy Ercel y Kerem Bürsin, desde su encuentro en Love is in the Air, hasta su exitosa relación y posterior ruptura. Después desglosamos los motivos por los que Andy se disculpó públicamente con Kerem, analizando las posibles razones y el contexto detrás de este gesto inesperado. Finalmente discutimos las implicaciones de esta disculpa, su impacto en sus fans y las especulaciones sobre el futuro de su relación. La disculpa de Andy ha puesto de manifiesto la importancia de la comunicación y del perdón en las relaciones humanas. Al reconocer sus errores y al expresar su arrepentimiento, Andy ha demostrado su capacidad para aprender de sus experiencias y para construir un futuro más positivo. La disculpa de Andy, aunque no garantice una reconciliación, sí abre una puerta a la posibilidad de una relación más amistosa y respetuosa entre ambos. Este gesto, que ha sido interpretado como un acto de madurez y de reconocimiento, puede ser un punto de partida para que Andy y Kerem construyan una relación basada en el respeto y la admiración mutua. La disculpa de Andy ha generado un debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos han expresado su apoyo a la actriz, valorando su valentía y su sinceridad. Otros, sin embargo, han cuestionado las motivaciones de Andy y han especulado sobre las posibles consecuencias de su gesto. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado mucho material para reflexionar.
Muchísimas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan sobre estos temas. Así que por favor déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció la disculpa de Ande, si creen que es un gesto sincero y si les gustaría que Ande y Kerem volvieran a estar juntos. Quiero leer todas sus opiniones. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.